Muy buenos días, honorables ediles. Hacemos un llamado para que ocupen sus curules e iniciar la sesión de hoy, 24 de enero del año 2024, para lo cual le solicito a la señora secretaria Ceci para hacer el primer llamado a lista. Buenos días, honorables ediles. Damos inicio a la sesión extraordinaria el día miércoles 24 de enero del 2024, siendo las 8:12 de la mañana. Se hace el primer llamado a lista. Angulo Guerra Luis Alberto. Con los muy buenos días, presente. Castillo Cabrera Carlos Javier. Carlos Javier Castillo, presente, señora secretaria. Corena Petros y Elizabeth. Buenos días a todos, presente. García Beltrán Alexis. Muy buenos días para todos, presente. Lara Guzmán Gloria. Buenos días para todos, presente. Ramírez José Norbey. Buenos días, presente. Riveros Rivera Edgar Gustavo Adolfo. Con los buenos días, presente. Rodríguez Fernández Jairo Humberto, el edil no se encuentra en el recinto. Viteri Chávez Juan Sebastián, el edil no se encuentra en el recinto. Presidente, hay quórum decisorio. Gracias, señora secretaria. Con quórum decisorio queda a su disposición o modificación. ¿Aprueban ustedes? Aprobado el orden del día. Perdón, Pues. perdón. Bueno. Vamos a hacer lectura del orden del día, disculpen. Hacemos la lectura del orden del día, señorita secretaria. Primero, llamada lista de verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, análisis y deliberación del reglamento interno de la Junta Administradora Local establecido por el Acuerdo Local 001 del 2013 y modificado por el Acuerdo Local 001 del 2020. Una vez leído el orden del día, honorables ediles, queda para su modificación o aprobación. ¿Aprueban ustedes el orden del día? Aprobado, señor presidente. Una vez aprobado el orden del día por los honorables ediles presentes, continuamos con el siguiente punto, señorita secretaria. Tercero, análisis y deliberación del reglamento interno de la Junta Administradora Local establecido por el Acuerdo Local 001 del 2013 y modificado por el Acuerdo Local 001 del 2020. En este punto, honorables ediles, continuamos con el análisis y deliberación de nuestro reglamento interno. Ayer fue estudiado los artículos 71 hasta el 80 y como lo dijo el honorable Gustavo, que continuamos hoy con el análisis del artículo 80, ejecución, objeciones jurídicas. Entonces, le doy precisamente el uso de la palabra al honorable edil Gustavo para que nos colabore con la lectura del artículo 80, objeciones jurídicas, y empezamos con el análisis y, por supuesto, la deliberación por todos los honorables ediles. Tiene el uso de la palabra, edil Gustavo. Gracias, presidente. Buenos días para todos. Yo me permitiría leer el artículo 79 y el 80 con su venia, señor presidente. Objeciones por inconveniencia. Las objeciones por inconveniencia serán consideradas por la Junta Administradora Local mediante convocatoria a sesión que para este fin se haga dentro de los 3 días siguientes. En caso de que la Junta Administradora Local la rechazare, el alcalde local deberá sancionar el proyecto. Si no lo hiciere, el presidente de la corporación sancionará y promulgará el acuerdo. Si las declara fundadas, se archivará. Artículo 80. Objeciones jurídicas. Si las objeciones jurídicas fueran por razones de inconstitucionalidad y la Junta Administradora Local la rechazare, el proyecto de acuerdo será enviado por el alcalde local al Tribunal Administrativo que tenga jurisdicción en el Distrito Capital, acompañado del informe aprobado por la corporación y de los documentos que tuvo en cuenta para rechazarla. Si el tribunal las declarara fundadas, se archivará el acuerdo. Si decidiere que son infundadas, el alcalde lo sancionará dentro de los 3 días siguientes al recibo de la notificación respectiva. Si no lo hiciere, el presidente de la Junta Administradora Local lo sancionará y ordenará su promulgación. Al respecto, presidente,
las objeciones por inconveniencia y objeciones jurídicas en el artículo 80. Yo me tomé la molestia de darle un pequeño estudio a este tema y pues las objeciones jurídicas son objeciones inconstitucionales. Entonces yo sí quisiera que le diéramos un poquito de debate a este tema. Las objeciones son por inconveniencia y por inconstitucionalidad, según lo que dice la Constitución. Y estas tienen su asidero en la separación de poderes. La separación de poderes, como lo sabemos, pues, Edil José Norbey, viene del espíritu de la ley del conde de Montesquieu. Entonces, yo quiero que le demos un pequeño estudio a esto porque las objeciones por inconveniencia y las objeciones por inconstitucionalidad y no objeciones jurídicas. En este orden de ideas, también yo tenía una observación que con su venia presidente ayer les pedí el favor que volviéramos a leer el artículo 80. Cuando hablamos de inconstitucionalidad y más adelante dice que conocerá el tribunal respectivo, me entró una duda, que pues indudablemente, ¿quién resuelve los temas de inconstitucionalidad? Es la Corte Constitucional. Pero allí para las ordenanzas y los acuerdos también lo atiende el tribunal. Entonces yo quiero que acá leemos un pequeño estudio y organicemos bien estos dos capítulos. La esencia está bien y está muy claro, y mi duda era esa, que cuando habla de constitución, pues quien resuelve esto es la Corte Constitucional. Entonces quisiera que debatiéramos un poco ese tema. Está claro, pero yo le cambiaría objeciones jurídicas por objeciones por constitucionalidad. Gracias, presidente. Yo me permito también citar las competencias y los decretos por medio y la ley por medio del cual no, le da la atribución al alcalde para enviar al tribunal los acuerdos, que es la ley 1333 de 1986, que faculta al alcalde para hacer lo debido. Gracias, presidente. Quiero que pues hablemos del tema y a la ley 1333 también hay unas modificaciones al respecto y que haya la claridad. Muchas gracias. Bueno, como lo comenta el edil Gustavo, estamos en el análisis y deliberación de nuestro reglamento interno y por supuesto estamos en el artículo 80, objeciones jurídicas, y está abierto el debate para sus objeciones. Tiene usted la palabra, el edil Norbey. Gracias, presidente. Una pregunta a leer, Edgar, sobre la cuestión. ¿Ese es un concepto, digamos, una opinión que usted tiene al respecto, un análisis, o es una consulta que de pronto se hizo? Porque es que aquí lo que me parece es que tendríamos, presidente, que hacer una consulta ante un ente que efectivamente nos pueda aclarar el término, porque puede ser válido los dos, ¿no? Tanto que sea constitucional o que sea jurídico. Valdría la pena mirar esos dos aspectos para que, pues obviamente,
Yo en eso no tengo mucha claridad tampoco. Para mí los dos términos son válidos, ¿no? Que se hagan las objeciones, se pueden hacer objeciones argumentando jurídicamente, y ahí es lo que yo siempre manifiesto, es que obviamente pueden haber diferentes opiniones, y más en los abogados, pues obviamente se da la interpretación que cada uno de ellos considere. Entonces, no hay la suficiente, digamos, ilustración. Entonces, yo lo que solicitaría, presidente, es que se tenga en cuenta para que hagamos la consulta y nos den ya digamos, el término, si es válido o no, o si los dos son válidos, y entonces ya sí tomamos nosotros una decisión. Pero me parece que en ambos aspectos tiene posibilidades de estar ahí, bien sea como objeciones jurídicas o las que plantea aquí Edgar sobre la cuestión de que son inconstitucionales. Pero yo vuelvo y traigo a colación solamente el ejemplo que puse no sé qué día, ¿no? Es decir, en 1991, 92, cuando la ley 50 se habló y se dijo que el Congreso reglamentaría el Código Laboral. Y pasaron 32 años y nunca lo hicieron. Y todo eso quedó acéfalo. Y entonces uno pudiera decir, va a la Constitución decía que tenía que el Congreso hacerlo, pero no lo hicieron. Y entonces, como no hubo reglamentación al respecto, pues se quedó así y nunca aplicaron ni modificaron absolutamente nada, sino quedó tal y como había quedado en la ley, pero que la ley no digería absolutamente todo, sino que decía, reglamentése por parte del Congreso la reforma laboral. Entonces, aquí puede suceder más o menos algo similar, y me parece que por eso solicitaría, presidente, que hagamos la consulta para que tengamos un concepto o una opinión mucho más, digamos, de alguna entidad que nos pueda aclarar el término, porque si no entramos aquí en una discusión nosotros que creo que no es que no dé lugar, porque sí lo podemos hacer, pero obviamente seguramente vamos a tener alguna opinión, y la idea no es que definamos, porque lo podríamos hacer aquí de pronto por mayoría, democráticamente votando, sino que nos quede lo mejor redactado y consolidado el reglamento interno de la JAL para futuras juntas administradoras que lleguen. Eso era, presidente, gracias. Señorita secretaria, por favor, hacemos el ingreso de Edil Viteri. Viteri Chávez Juan Sebastián. Buenos días para todos, presente. Bueno, en ese sentido, honorable Edil Norbey, tiene toda la razón. Aquí, pues, incluso ayer lo debatíamos, cómo podríamos nosotros dejar el artículo 80, objeciones jurídicas, como lo decía el edil Gustavo. Tendremos que revisar muy bien, señor secretario, digamos que esa consulta, como lo dice el edil Norbey, para ver si lo dejamos como objeciones jurídicas y realmente qué tanto son las objeciones jurídicas o constitucionales en este artículo 80. Pedirle el favor al edil Gustavo, por supuesto que tiene el uso de la palabra para que nos continúe leyendo el artículo número 81. Tiene el uso de la palabra, edil. Gracias, presidente. Agradezco al edil José Norbey por sus observaciones y pues claro, hagamos la consulta, y estoy de acuerdo en que no solo para nuestra labor acá en la corporación, sino para los futuros ediles que ocupen nuestra curul. Que esto quede muy claro, y simplemente yo hice la consulta, lo estudié y apliqué la lógica en el derecho, porque el principio del derecho es lógica jurídica y lógica real. Gracias, presidente. Procedo a leer el artículo 81. Publicación de los acuerdos. Sancionado el acuerdo, el secretario de la corporación, en coordinación con la alcaldía local, tramitará para efectos de su promulgación la publicación en la imprenta o el registro
distrital. Bueno, una vez hecha la lectura por el edil Gustavo, el artículo 81, publicación de acuerdos. ¿Alguna objeción sobre este tema? Está claro, ¿no? Listo, artículo 82, secuencia numérica de los acuerdos. Artículo 82. Secuencia numérica de los acuerdos. Los acuerdos guardarán secuencia numérica indefinida y permanentemente por el año respectivo, lo que será responsabilidad del secretario general. Bueno, hay una tarea de nuestro secretario para que vayamos haciendo nota, artículo 82, secuencia numérica de los acuerdos. Tiene el uso de la palabra, Luis. Imagino, señor presidente y honorables ediles, que esto tendrá que verificarse con archivo, a ver cuál fue el último acuerdo y ahí seguir la secuencia. Tiene el uso de la palabra, la ley Cielo. Señor presidente, en el artículo 79, en objeciones por inconveniencia y objeciones jurídicas, es importante tener en cuenta que, que en estos dos artículos, el decreto ley 1421 de 1993, para que no se me parece importante que anoten ahí, se encuentra en el artículo 24 y artículo 25 de este decreto ley, para tenerlo en cuenta y estudiarlo un poquito más. Gracias, honorable Ilesa. Recordemos que en este análisis simplemente estamos verificando los artículos y por supuesto tienen que ser basados sobre la ley, y una vez nosotros terminemos este análisis tendremos que revisar y hacer como el balance conjuntamente con la ley y con el reglamento del Consejo de Bogotá para poder en su momento tomar la decisión conjunta como corporación y hacer los respectivos, digamos, cambios. Ya lo hemos dicho que si hay más del 50% de cambios en este análisis, se hace necesario presentar en su momento el acuerdo que reglamentará nuestra corporación. Artículo 82, honorable Gustavo. Artículo 82. No, 83. Disculpe, 83. presidente. Artículo 83. Clase de proposiciones. Las proposiciones se clasifican para su trámite en, primero, supresivas. Cuando se propone suprimir parcial o totalmente parte del proyecto de acuerdo, informe, ponencia, proposición presentada. Segunda, auditivas. Aditivas, discúlpeme, un laxus linguis. Cuando se propone adicionar una o cualquiera de los artículos del proyecto de acuerdo, informe, ponencia o proposición presentada. Tercero, sustitutivas. Cuando se propone sustituir el título, artículos, textos de un proyecto de acuerdo, informe, ponencia o proposición presentada. Cuarto, divisivas. Cuando se propone dividir un artículo o un capítulo de un proyecto de acuerdo, un informe, ponencia o proposición presentada. Quinto, asociativa. Cuando se propone reunir varios artículos o capítulos de un proyecto de acuerdo, informe, ponencia o proposición presentada en uno solo. Sexto, transpositivas. Cuando se propone cambiar de ubicación uno o varios títulos o artículos de un proyecto de acuerdo, informe, ponencia o proposición presentada. Gracias, presidente. Gracias, honorable Gustavo. Ya estamos haciendo lectura del artículo 83, clases de proposiciones, y en este punto también tiene que tener claridad cada una de las proposiciones, o sea, la clasificación de las proposiciones, ¿no? Esto para
efectos en su momento de los ediles que tengan ya la tarea de ser ediles ponentes, ¿no? Son exactamente 6 clasificaciones y pues ahí está abierto el debate para poder analizar si está claro. Edil Viteri, tiene uso de la palabra. Presidente, no sé si estos artículos llevan un hilo conductor porque ya estábamos hablando de la publicación, hemos hablado del archivo, hemos hablado de otros temas y ahora vamos a las proposiciones. No sé si más bien al capítulo le damos algún orden más específico para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna otra objeción por los honorables ediles? Presidente, Tiene uso de la palabra el edil Alexis. aquí hay una pregunta referente a estos acuerdos. Todo lo que hemos trabajado de los acuerdos. Adelante, en el artículo 83 habla de proposiciones. Mi pregunta es, ¿estas proposiciones irían antes de aprobarse el acuerdo, después del acuerdo? Porque queda uno con la duda ahí, porque está colocada después de que hubo la aprobación y todo eso. Y está hablando ya de las proposiciones. Entonces uno dice, bueno, ¿antes o después? ¿Qué fue primero? Esa pregunta hay que hacer. Claro que sí. Precisamente aquí todas estas, digamos que en el análisis de cada uno de los artículos, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente darle claridad a este reglamento interno, ¿no? Y darle una secuencia consecutiva en cada uno de los articulados para poder tener bueno, digamos que para que nosotros y los futuros ediles que lleguen a esta corporación tengan una lógica consecutiva en lo que tiene que ver en todo los trabajos que se hacen aquí en la Junta Administradora Local. Y por supuesto, su objeción ante este articulado, pues tiene toda la razón. Y el análisis que tenemos que hacer es ese, ¿no? Tal vez de pronto el artículo de clases de proposición está claro, pero lo que no está claro es en qué momento este artículo entra dentro del reglamento para que sea, digamos, consecuente. Tiene el uso de la palabra el edil Luis. Señor presidente, muchas gracias. El artículo 74, que se llama aprobación, este artículo, nos da luces acerca de las proposiciones. Aquí miramos que pueden ser antes. Miren, voy a leer el 74. Dice que se llama aprobación. Todo proyecto de acuerdo deberá ser sometido a votación, artículo por artículo, salvo que se apruebe una proposición para votar el articulado en bloque total o parcialmente. Lo voy a dejar hasta ahí. Lo que quiere decir que yo puedo presentar una proposición antes de votar el articulado del proyecto de acuerdo. Entonces puede ser antes, a no ser que ustedes tengan otra interpretación. Presidente, Tiene la palabra Alexis. por eso, si llegamos a esa conclusión de que todas esas proposiciones irían antes, todos esos articulados irían antes de que se esté el punto donde dice aprobación de los acuerdos. En esa organización nueva para darle orden a todo esto tendrían que ir mucho antes, porque supuesta que el último punto sería donde ya se aprueba el acuerdo y viene esa parte, pero antes irían todos los detalles que tienen que ver con todo el proceso de un acuerdo. Sí, recordemos que estamos en el análisis de la clasificación de las proposiciones, ¿no? Y ahí entonces
La pregunta, como le dice el Alexis, sería ¿en qué orden iría el artículo 83, que se llama específicamente clases de proposiciones? Ahí, señor secretario, para que por favor lo anote y hacer el análisis en su momento para mirar, no es tanto sobre cómo está redactado, sino en qué posicionamiento iría ese artículo, que es lo que quiere decir el edil Alexis. Continuamos con el siguiente punto, artículo 84. Honorable Gustavo. Artículo 84. Presentación de proposiciones. Toda proposición deberá ser presentada por escrito, suscrita por uno o más ediles. Si durante la discusión de la proposición se presenta otra sustitutiva, el presidente dispondrá que la sustitutiva se discuta y vote primero. Si la sustitutiva es aprobada, la proposición inicial queda negada. En caso contrario, se discutirá la proposición inicial. Tiene la palabra la Elisa Gloria. Con su permiso, señor presidente. Yo creo que esa última partecita donde dice, en caso contrario, se discutirá la proposición inicial. Para mí, yo siento que esa partecita sobra. Porque es que aquí está muy claro. Aquí dice que la sustitutiva se discute y se aprueba, y la sustitutiva es la proposición inicial queda negada. Bueno, entonces, ¿para qué irse otra vez que al caso contrario? O sea, que vuelven y repiten y repiten y repiten. La parte donde dice, en caso contrario, se discutirá la proposición inicial. Si se supone que ya se aprueba la sustitutiva, porque tienen que volver otra vez a la inicial. Esa ahí tengo una pequeña confusión. Si ustedes la entienden mejor, pues. En el artículo 84, la que leyó el señor Edil Edgar, dice artículo 84, presentación. La parte final, donde dice la proposición inicial queda negada. En caso contrario, se discutirá la proposición inicial. No, porque si ya está aprobada la sustitutiva. Es que ahí dice, vea, toda proposición deberá ser presentada por escrito, suscrita por uno o más ediles. Si durante la discusión de la proposición se presenta otra sustitutiva, el presidente dispondrá de la sustitutiva se discuta y vote primero. Si la sustitutiva es aprobada, la aprobación inicial queda negada. Entonces, es problema de redacción, sí. Eso es lo que yo entiendo, que ese pedacito, en caso contrario, se discutirá la proposición inicial, sobra. Es que es problema de encajarlo, pero ya está encajado adelante. Tiene uso de la palabra de Viteri. Señor presidente, es que creo que aquí lo que hay es como una jerarquización de las proposiciones y de cuál puede primar que la otra. Y es la sustitutiva que habla de los títulos y artículos. Si sale esa proposición, pues las otras quedarán rezagadas para la discusión. Es lo que entiendo yo. No sé. Presidente, Tiene uso de la palabra la edil Alexis. es que aquí hay problemas de redacción, pero la idea más o menos está clara, pero hay que aclararla definitivamente. Habla de cuando hagas una proposición sustitutiva, a la par, o sea, esta apareció primero, pero al ratico o más tardecito aparece una segunda. ¿De acuerdo? Entonces, dice que en el enredo, que si esta segunda es aprobada, esta inicial queda anulada, pero en caso contrario, entonces se vuelve a la primera, pero el enredo está en redacción. Pero no sé si quede claro una vez que lo enderecemos o haya que cambiarle algo, pero el enredo está en redacción. Tiene uso de la palabra la edil No, Norbert. es que
en su momento el presidente somete a votación si se acepta la sustitutiva. Si no se acepta, pues se vuelve, pues se sigue con la que se presentó inicialmente. Es decir, ahí no hay, yo no le veo que haya ningún enredo en eso. Yo la veo muy clara, es decir, si no se aprueba la sustitutiva para discutirla, pues sencillamente se archiva y se sigue con la original. ¿Ah? No, no, pero es que ahí hay un punto. Si la sustitutiva es aprobada, la proposición inicial queda negada. Es decir, si la Junta vota la sustitutiva y por mayoría o por unanimidad se aprueba, pues obviamente por obvias razones la otra queda anulada. Pues, Bueno, otra anotación más ahí, señor secretario, para poder hacer el análisis en su momento sobre lo que comenta la Dilesa Gloria. Artículo número 85, honorable Edgar. Gracias, presidente. Artículo 85, mociones. Las mociones se clasifican para su trámite en, primero, moción de aclaración. Es la solicitud de un uso inmediato de la palabra para que se aclare algún punto específico del debate o de lo expresado por el orador. Segundo, moción de orden. Solo se podrá emplear el recurso para llamar la atención a la mesa directiva o a los ediles sobre posibles desviaciones del tema materia de estudio. El edil que tenga uso de la moción de orden hablará hasta por espacio de 2 minutos y si su observación fuese procedente, el presidente tomará las medidas necesarias para evitar desviaciones del tema en materia de estudio. Tercero, moción de sesión permanente. Es la solicitud del uso inmediato de la palabra para que se prolongue la plenaria o la comisión permanente que se adelanta. Procederá dentro de los últimos 15 minutos de la correspondiente sesión. Cuarto, moción de suficiente ilustración. Es la solicitud del uso inmediato de la palabra para que en plenaria o las comisiones permanentes declaren agotado el tema, procedan a la votación o al punto siguiente del orden del día, según corresponda. Podrá ser solicitada cuando hayan intervenido por lo menos 4 ediles y se estime que hay total claridad sobre el tema en discusión. Será sometida a votación y si se aprobare, se suspenderá de inmediato la discusión del tema y si hubiere lugar, se pasará de inmediato a la votación que corresponda o al punto siguiente del orden del día, según el caso. Antes de entrar a la discusión, hacemos el ingreso del edil Jairo Rodríguez. Presente, señor presidente. Muy buenos días para todos. Estamos en la lectura del artículo 85, mociones. Claridad sobre el tema de las mociones, la clasificación de las mociones. En este punto es importante que quienes vayan a ser presidentes de esta corporación en las diferentes comisiones tengan claridad sobre la clasificación de las mociones, ¿no? Moción de aclaración, de orden, moción de sesiones permanente, moción de suficiente ilustración. Y este cuarto punto de moción de suficiente ilustración tiene que ver con el tiempo del uso de la palabra, ¿no? Entonces, a veces, cuando estamos en debate, entramos a
analizar cualquier punto que se esté tomando en cuenta y pues entonces habla uno edil sobre el tema, el otro edil sobre el otro tema, el otro edil sobre el otro tema y finalmente pues siempre va a ser aunado sobre el mismo tema. Ahí es donde entra el tema de suficiente ilustración que el presidente en el momento que esté aquí sentado, pues tendrá que revisar si estamos aunando siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y se convierte en la repetición de la repetidera. Entonces ahí es importante tener eso en cuenta y pues creo que está claro, ¿no? En el tema de la clasificación, artículo 85. Tiene uso de palabra, le di, Gustavo. Gracias, presidente. Artículo 86. Uso de la palabra. Ningún edil o funcionario podrá tomar la palabra por más de una ocasión para tratar sobre la proposición en discusión. Cuando se requiera que el autor o autores rindan explicaciones adicionales sobre la proposición en discusión, la presidencia podrá darles la palabra al final para que se recojan todas las inquietudes planteadas. Durante la discusión de las proposiciones, los ediles y funcionarios no podrán conceder interpelaciones. Artículo 87. Sí. Estamos en el 86, claridad en el artículo 86. Artículo 87. Con gusto, honorable, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Confirmación de subcomisiones. Cuando por efecto de las proposiciones de modificación se requiera nombrar subcomisiones transitorias de redacción y estilo a juicio de la presidencia de las comisiones permanentes o de la plenaria, se declarará receso por el tiempo que se estime necesario. La discusión objeto de la proposición. Estamos en la lectura del artículo 87, conformación de subcomisiones. ¿Alguna objeción en este artículo? Continuamos. Artículo 88. Cierre de la deliberación. Cuando ningún edil o funcionario solicite el uso de la palabra sobre proposición en discusión, el presidente anunciará que va a cerrar la discusión y si nadie pudiere la palabra, la declarará cerrada. Cerrada la discusión, se procederá a la votación o se continuará con el siguiente punto del orden del día. Está leído el artículo 88, cierre de deliberación. ¿Alguna objeción? Continuamos con el siguiente artículo, honorable Gustavo. Artículo 89. Del voto. El voto es el acto individual por medio del cual cada edil declara su voluntad en relación con el tema de discusión en la plenaria o en las comisiones permanentes. Leído el artículo 89 del voto. ¿Alguna aclaración? ¿Está claro? El análisis que yo hago es que el voto, bueno, está en este punto, pero el voto es en general, ¿no? Para cualquiera de las deliberaciones y de las decisiones que se tomen en la corporación, pues aquí finalmente tendremos que tener en cuenta el voto de cada uno de los ediles en cualquier momento, ¿no? Artículo 90, edil Edgar, por favor. Artículo 90. Naturaleza de la votación.
La Junta Administradora Local declara su voluntad mediante la votación en la plenaria o en las comisiones permanentes. Estamos en la lectura del artículo 90. Ustedes tienen uso de la palabra para hacer alguna objeción en la naturaleza de la votación. Con gusto, Norbey, tiene el uso de la palabra. Disculpe, presidente. Sí, está relacionado el 90 con el 89, que es la cuestión del voto a que está haciendo referencia, pero no lo voy a dejar en particular, porque ahí lo que está, si leemos el 89 y 90, encontramos del voto. El voto es el acto individual por medio del cual cada edil declara voluntad en relación con el tema de discusión en la plenaria de las comisiones permanentes. Y luego el otro dice naturaleza de la votación. La Junta Administradora Local declara voluntad mediante la votación en la plenaria o en las comisiones permanentes. ¿De qué? De lo tratado en el punto anterior. Es decir, ahí hay coherencia en ese sentido, pienso yo, presidente, que... Y ahí, si leemos el 91, vamos a encontrar más sustentación, porque ahí está derechos y obligaciones del voto. Bueno, honorables ediles, como habíamos hablado ayer, estamos en análisis y deliberación del reglamento interno de la Junta Administradora Local, establecido por el artículo local 001 de 2013 y modificado por el acuerdo local 01 de 2020, en lo cual nos queda por analizar los artículos del 91 al 98, que lo haremos mañana, para lo cual les pido el favor que hagan su respectiva lectura y solicitarle a la señorita secretaria hacer, digamos, las respectivas invitaciones para el tercer punto del cual fuimos convocados a estas sesiones extraordinarias, que es el análisis y deliberación del funcionamiento de las varias instancias de participación local, para lo cual ya se enviaron las invitaciones, tengo entendido, y ese análisis lo tendremos que hacer los días 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de este mes en curso. Y para mañana terminaríamos el análisis del reglamento interno. Una vez terminado el análisis, señor secretario, le pido el favor que estudie sobre todas las inconformidades que cada uno de los honorables ediles tuvieron en este análisis del acuerdo local y nos tenga un informe si realmente amerita en su momento de hacer los respectivos cambios. Ya lo hemos hablado que si hicimos el análisis de más del 50%, pues tendremos que efectivamente pensar en el cambio del reglamento, bueno, la modificación del reglamento. Y mañana esperamos, señor secretario, usted con muy juicioso en su tarea, nos pueda dar un informe cómo nos fue en este análisis y realmente tendremos que aunar el esfuerzo entre todos de hacer el cambio. Tiene usted la palabra, Luis. Gracias, señor presidente. Es importante que al finalizar estas deliberaciones, no deliberaciones, sino el estudio del reglamento, mirar si es necesario expedir un nuevo reglamento o solo hacer los ajustes que haya lugar o las modificaciones. Mañana terminamos ya todo el articulado, el análisis, y espero pasado mañana tenerles un informe ya porcentual de cuántos artículos
posiblemente van a tener modificaciones. Hay que aclarar que antes de sacar, digamos, el borrador del proyecto de acuerdo acerca del reglamento, debe tener una revisión jurídica que nos dé viabilidad si lo que aquí se hizo es pertinente concretarlo mediante votación. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la Norbey. Presidente, no la siguiente pregunta. ¿Nosotros vamos a sesionar hasta el 31 o necesariamente cumplimos las sesiones correspondientes y porque hay que aprobar las actas? ¿Hasta el 1? En ese sentido, el señor secretario también está atento y mañana nos dirá cómo es el manejo de la aprobación de las actas, qué día y para tener en cuenta su objeción. Tiene la palabra ahí, Jairo. Presidente, para dar un poco de claridad frente al tema que acabamos de concluir, y es que nosotros no podemos anular acuerdos. Yo creo que ya ha habido bastante explicación al respecto de que no, porque se modifique el reglamento, no se anula el anterior. Seguirá siendo el acuerdo 01 de 2003, creo que es, modificado por el acuerdo tal, pero no lo podemos anular, no lo podemos eliminar de la historia de esta Junta Administradora Local. Eso ya lo hemos repetido como unas 5 veces, de que tiene que ser modificatorio, un acuerdo por el cual se modifica el reglamento interno de la JAL. No se puede anular y expedir uno nuevo. Entonces, presidente, para que ya, pues de acuerdo a las lecturas y las conclusiones que hemos sacado, asumamos también que ya hay suficiente ilustración frente a eso, presidente. Gracias. Recordemos que hoy estamos invitados para revisar el tema de los cierres de la calle 100 entre las carreras 53 y carreras 65 y que nos den un informe allá acerca de las obras que se están haciendo sobre el sector de la avenida 68. Entonces, invito a todos los honorables ediles para que se hagan partícipes en esta invitación. Y una vez finalizada la sesión del día de hoy, citamos para mañana a las 9:30 de la mañana, honorables ediles, que tengan un muy feliz día. Gracias, presidente.